Buenas tardes. Hoy vamos a ver la segunda y tercera parte en que los comentaristas dividen Fedro. Hemos visto la cuestión de los discursos sobre el amor y cuando Sócrates termina de hacer su segundo discurso sobre el amor, Fedro queda maravillado, embobado y le dice, bueno, que Lisias en definitiva la gente le dice a los sofistas que son logógrafos, que en realidad, ¿no es cierto?, son como mercenarios porque escriben discursos a sueldo. Y bueno, siempre sabemos, ¿no es cierto?, que dice Platón de los sofistas. Pero Sócrates le dice que no por escribir, no está malo escribir de por sí. Licurgo, Solón, Darío han escrito. Entonces lo que importa no es escribir, o lo que no es vergonzoso escribir, sino que lo vergonzoso, dice, es no hablar ni escribir bien. Eso lo dice en 258d. Sino mal y con torpeza. Fíjense, porque después vamos a ver, en la tercera parte dice otra cosa. Entonces, con ese calor, dice, sofocante de las cigarras en ese mediodía, van a ponerse a hablar sobre la filosofía y narra el mito de las cigarras, que eran hombres que dejaron de comer y de beber cuando aparecieron las musas, embelesados como estaban, poseídos por ellas, y por eso murieron, pero las cigarras transmiten a las musas quienes las alaban, y ellos precisamente van a alabar a Calíope, musa de la música y de la elocuencia, y a Urania de los cielos y la filosofía. Entonces vamos a tener en cuenta otra vez lo que decíamos la vez anterior. Si nosotros vamos a 259e, la posición platónica, y que va a seguir hasta Rousseau, y Rousseau empieza a cortarla y Kant la corta definitivamente, es lo bueno, lo bello y la verdad van juntos. Es decir, un buen discurso será un discurso verdadero, ¿sí? Un buen discurso será un discurso bello. Pero entonces le dice Fedro, pero mira que lo que dicen los sofistas es que lo que vale en el discurso no es la verdad, sino la persuasión. Entonces Sócrates le va a decir, mira, si vos querés comprar un caballo y no sabés lo que es un caballo, yo tampoco lo sé, y miramos un animal de orejas largas que rebuzna, podemos pensar que es un caballo, podemos decir, mira ese caballo. Es decir, si alguien no conoce la verdad, no puede engañar. Ese principio de lo bello, lo bueno y lo verdadero está presente entonces. Entonces ya podemos saber o inferir, ¿no es cierto?, que todo discurso bello deberá ser un discurso verdadero, aunque hablen de lo verosímil. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la retórica? Él va a definir la retórica, lo voy a leer, es 261a, sería el arte de conducir las almas por medio de palabras. Es decir, conducir, seducir, encantar, arrebatar al alma por medio de palabras, en lo público y en lo privado, en las reuniones privadas, pero también en el tribunal, ¿sí? En eso consiste la retórica. Pero para él no es cierto, la retórica debe conocer la verdad. Y entonces van a ver de nuevo el comienzo del discurso. Fíjense que se vuelve a leer el discurso de Lisias, no en su totalidad, pero al comienzo. Y entonces va a decir por qué se equivoca. Vuelve a hacer una comparación semejante a la del caballo y el burro. Si yo hablo del hierro y del oro, yo sé distinguirlos, pero si estamos hablando del amor, cada uno tendrá su manera de entenderlo. Entonces, lo que hizo Sócrates, ya en su primer discurso, fue definir el amor. ¿En qué consiste la definición? Toma algo único, la idea, amor, la idea en un sentido de concepto, en este caso,
y, ¿no es cierto?, divide, dice sistemáticamente las cosas en cada una de estas dos especies. Es decir, al poder definir ya se sabe de qué se va a estar hablando, no se va a ir cambiando por semejanzas para llegar a otra cosa. Otra vez vuelven a releer el discurso, dicen 264, y hace una crítica desde la retórica. Porque dice, fíjense, 264c, todo discurso debe estar compuesto como un organismo vivo, de forma que no sea céfalo, que no le falten los pies, sino que tenga medio y extremos, y que al escribirlo se combinen las partes entre sí y con el todo. Es decir, el discurso no es un revoltijo. Lisias ha hecho un revoltijo, no tiene pies ni cabezas lo que él escribió, según, ¿no es cierto?, dice Sócrates. ¿Y qué pasa con los dos discursos de Sócrates? Uno dice que el amor es dañino y el otro dice que el amor beneficia al amante y al amado. ¿Hay uno verdadero? No, los dos son verdaderos. Sin embargo, son contrarios. ¿Cómo puede ser esto? Porque él dice el amor es una locura. Y recuerda los 4 tipos de locura que había comentado al comienzo. Y si nosotros vamos, entonces, ¿cómo se pasó de un amor que era menospreciado o de a un discurso que es alabado? Dice, primero definió el amor y después tuvo claridad y coherencia en el discurso. Dice, hay que poder, estamos en 265 DE, hay que poder dividir las ideas siguiendo sus naturales articulaciones y no ponerse a quebrantar ninguno de sus miembros a la manera de un mal carnicero. Hay que proceder, hay que ver cómo procedieron los discursos. Ambos partieron del amor, ¿sí?, de la idea común. ¿Cómo se hizo la división? No a la manera del mal carnicero. Una división fue haciendo cortes hacia la izquierda, y el otro fue haciendo cortes hacia la derecha. Es decir, hay como una paranoia que es innata en los hombres, o es natural a los hombres. Lo que llevó hacia la izquierda es un amor siniestro. Siniestro significa de izquierda. Tóxico, podríamos decirle hoy. Lo que lo lleva a la derecha es un amor divino. Esas dos consideraciones tenemos que relacionarlas con los caballos de la auriga. Un principio irracional y un principio de moderación. ¿Por qué? Porque la locura divina es una locura, si se quiere, irracional, pero moderada. Hay una moderación la auriga puede sofrenar el caballo indómito. Y dice Sócrates que él es amante de las uniones y divisiones, es decir, de la dialéctica. Entonces, un discurso bien armado requiere de la dialéctica. Y entonces, ¿qué queda de la retórica? Esa es la pregunta que se hace. Bueno, quedan dos cuestiones. Una es la cuestión de la estructura. Él dice, comienza con un exordio, un proemio, después una exposición y después, ¿no es cierto?, lo que sería una conclusión o confirmación con partes intermedias, que es lo que nosotros vemos como una monografía. Es decir, como estudiantes de filosofía, ¿no es cierto?, esta estructura de discurso escrito, si se quiere, o de texto académico, no es algo neutro, tiene un fundamento filosófico, aunque muchas veces no lo sepa el que lo hace. Entonces, queda la estructura. ¿Y qué más queda de la retórica? La fuerza de la retórica, la fuerza de la persuasión. ¿Y cuál es la fuerza, dice, de ese arte?
La fuerza está en la ciencia, la naturaleza, la ciencia y la práctica. Es decir, la naturaleza, si alguien no tiene una naturaleza para ser un buen orador, no podrá hacerlo, por más que tenga práctica o conocimientos. Pero además necesita conocimientos y además necesita práctica. Y va a relacionar la retórica con la medicina. Así como la medicina debe conocer los cuerpos, la retórica conoce las almas. Conoce la naturaleza del alma, las acciones y pasiones de los distintos tipos de alma, y en base a ellos verá qué tipo de discurso persuade o no y en qué circunstancias. Es decir, la cuestión de la oportunidad es una cuestión muy platónica. Por el contrario, ¿no es cierto? Nietzsche hablará de lo intempestivo, es decir, lo que no está en su momento oportuno. Entonces, queda acá la cuestión de los discursos. Él va a decir que los sofistas conocen, son buenos sofistas, conocen, pero, ¿no es cierto?, se hacen los que desconocen qué es el alma. Ellos conocen las almas, conocen sus diferencias, conocen el concepto, conocen el caso y la oportunidad de decir o la oportunidad de callar. Y vamos a la última parte, la tercera parte, que es el mito de Zeus. La tercera parte se puede sintetizar en esta pregunta, sobre la conveniencia o inconveniencia del escribir. Empezamos 274. ¿Y de qué modo puede llegar a ser bello o carecer de belleza y propiedad? Nos queda algo por decir. Entonces cuenta una leyenda, un mito, que Zeus, un dios que enseña a los hombres los números, el juego de damas y otras cuestiones, le muestra a Samos, rey de Egipto, las letras y le dice que así los egipcios van a poder recordar y serán más sabios, que quiere ofrecerles, quiere donarles, regalarles la escritura. Y entonces Samos dice, no, con esto olvidarán, con la escritura olvidarán. Fíjense, si nosotros vamos a 275D, dice, porque es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. La escritura como una imagen, la escritura como una pintura. Si ustedes ven en el ambiente virtual, hay una pintura en la cual la imagen está escrita. Por eso, a propósito, está puesto ese cuadro de Joseph Cossus, un pintor norteamericano. Es decir, la pintura es una imagen, la escritura es como una imagen, como una pintura silenciosa. Si alguien pregunta, siempre dice lo mismo. Tampoco se sabe a quién va a ir dirigida esa escritura, si va a ser comprendida o no. Dice que necesita la ayuda del Padre. Acá él va a distinguir tres tipos de escritura. Esa escritura que rechaza Samos, que es lo escrito en el agua, lo escrito con el cálamo. El cálamo es la parte dura de adentro, como un espinazo que tiene el calamar, que no es espinazo porque es invertebrado. Escrito en el agua porque se pierde, se olvida. Pero va a haber otro tipo de escritura. Él dice, cuando uno por sí conoce y pensando en que en la vejez olvidará, puede escribir a modo de juego para recordar uno. Pero entonces acá
es uno quien conoce y uno quien escribe. Pero el tipo de escritura que él prefiere, el tipo de escritura, digamos, el único que admite, es lo escrito en el alma. Que es, ¿no es cierto?, cuando los estudiantes, o en los estudiantes se siembran, y se siembran las semillas del saber. Ese es el único tipo de escritura que él acepta. No acepta la escritura como la entendemos nosotros, ¿sí? Entonces, dice, queda claro por qué rechazábamos a Lisias, y queda claro entonces qué corresponde al filósofo. O sea, acá, ¿no es cierto?, la educación es fundamental para Platón, en muchos textos. El filósofo, ¿no es cierto?, como amante del saber y no como sabio. Así termina con este problema, dejando, si se acuerdan, al comienzo de esta segunda parte dijimos, bueno, Licurgo, Solón, Darío escribieron, pero lo que él está considerando es una escritura que no hicieron ellos. Bueno, que tengan buenas tardes.